Gloria al Señor. Dijimos entonces 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a ver si funciona estos inventos del hombre blanco. Voy a tener que comprar un micrófono que va a parecer un ramillete de micrófonos, ¿no? Para poder grabar para todas las plataformas, bueno, para las dos plataformas y aparte para aquí, para la iglesia. ¿Tienen su Biblia? Gloria al Señor por este mensaje. Es un mensaje de valiosa advertencia. ¿Qué habrá estado pensando Pablo cuando escribe esta porción? Debemos acordar que él está en Antioquía, cuando le escribe a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo, para darle las instrucciones que le va a dar ahora a partir del capítulo 4 de esta su primer carta. Siga con su vista y le indicaré cuándo me acompaña a leer, para leer todos juntos. Dice la palabra de Dios así en el 4.1 de 1 Timoteo, si lo tiene ahí, siga con su vista, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dios bendiga la lectura de su palabra. El versículo que les voy a invitar entonces a leer a todos juntos, yo creo que ya saben cuál es, ¿verdad? Es el 6. Todos juntos a una voz, déjeme oírle, yo voy a marcar nada más la entrada, y todos participando en la lectura. Dice la palabra de Dios así: si esto Amén, lo hicieron muy bien. Ya la hermana Rosita está tomando agua para que participe también de la lectura. Digámoslo, leámoslo una vez más. Dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos. Pablo en Antioquía está escribiendo a Timoteo y le está diciendo: es muy importante que consideres esto que acabo de decir, porque de considerarlo y seguirlo y obedecerlo y llevarlo a cabo, se podrá decir que tú eres un buen ministro de Jesucristo, y se podrá decir que estás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Note usted que hace referencia a varias cosas este versículo, y lo vamos a ver conforme desarrollamos el mensaje, pero de entrada yo quiero mencionarle dos aspectos. ¿Qué es lo que le va a dar? ¿Cuál es la fuente de instrucción de la que Timoteo ahora podrá echar mano y de la que tendrá acceso? Toda la palabra de Dios. Mucha de esa palabra de Dios recibida de parte de su mentor. Pero también, ¿se acuerda? Su mamá y su abuela. Por eso dice al final del versículo 6, dice: y de la buena doctrina que ha seguido. Menciona el adjetivo calificativo de buena, porque ustedes y yo sabemos que no toda la doctrina es buena. Hay mucha enseñanza ya, ¿verdad? Salimos de aquí y si vamos a una iglesia que esté aquí a 4 o 5 cuadras, ya se está enseñando algo diferente. Y se va allá y de repente se encuentra uno
a lo mejor una liturgia más ordenada, más solemne, pero en donde parece que los reformadores son el centro de su doctrina. Y en sus sermones están más los dichos de Lutero y de Calvino y de otros teólogos que los dichos de Pablo, de Juan, de Pedro, de Cristo. Y bueno, de ahí nos vamos hasta los extremos donde la doctrina no es buena. Vamos a dejarlo ahí. Permítame abordar la introducción de este mensaje como lo aborda el escritor sagrado ahí en el versículo 1 de este capítulo 4. ¿Cómo lo aborda? Dice, pero el Espíritu dice claramente. Lo aborda citando una fuente divina de información. El Espíritu dice claramente. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, lo que yo te he enseñado, el Espíritu, y si tiene ahí su Biblia todavía, ya la cerró. ¿Ok? ¿Cómo luce la primera letra de la palabra Espíritu? ¿Ok? Y usted ya aprendió qué quiere decir esa mayúscula ahí en la palabra Espíritu, ¿no? Es el Espíritu Santo, es Dios. El Espíritu, y luego dice claramente, vemos y sabemos que los medios de comunicación masiva y de información de orden local, nacional y mundial, dícese noticieros, televisivos, radiofónicos o escritos, redes sociales, fuentes noticiosas de internet y muchas más, hoy día bombardean la mente de la sociedad y propagan agresivamente aquello que más conviene a sus intereses políticos, de poder, de dinero o bien de todo esto en conjunto. Y aquel periodista cita la fuente y como es una fuente que es una agencia noticiosa que goza de cierto prestigio, pues la gente que oye, oh no, mira esto lo dice CNN, no, si es de CNN es cierto, no, esto lo dice la agencia fulana, la agencia perengana, y todo lo que estamos viendo son fuentes noticiosas, fuentes que generan una nota. Y ustedes y yo somos muchas de las veces víctimas de eso. Tristemente tengo que decirlo, los círculos eclesiásticos de cultos religiosos, así como organizaciones denominacionales o dogmáticas, no están exentas de promover, imitar, atender, participar y hasta seguir esos flujos de información que muchas veces están muy lejos de ser verídica. Información que puede ser o plenamente falsa o tener parte de verdad y parte de mentira. Noticias mixtas, enseñanzas falsas. Pues en estos círculos denominacionales vemos que hay muchas de las veces enseñanzas que se apegan más a las tradiciones de hombres. Y no me voy a referir únicamente a la religión tradicional. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, que siendo evangélicas o cristianas, dicen que si el hombre no viene con camisa blanca no es verdaderamente convertido. ¿Por qué enseñan eso? Bueno, porque hubo un pastor allá viejito que él tenía esa preferencia o esa convicción y entonces se la enseñó a la iglesia, pero no es más que una tradición de hombres. Y entonces, si no vienes con corbata blanca, estás comprometiendo tu testimonio. ¿Por qué? Porque Dios nos justificó y por eso estamos con batas blancas, ¿verdad? Con túnicas blancas de la justicia de Dios. Tú traes una camisa negra, entonces tú eres de Satanás. O sea, nos reímos, pero esas son las tradiciones de los hombres. Imitar y muchas de las veces obedecer sin discernir tiene que ver con esas prácticas. Cuando la bendita palabra de Dios nos revela lo que escribe Santiago en la sección posterior del versículo 1:21, podemos encontrar la causal por la cual nos dejamos llevar nosotros en ese engaño. La parte posterior de ese 1:21 de Santiago se lee así: engañándoos a vosotros mismos. Ya no es fácil que nos engañe una falsa religión. Ya no es fácil que nos engañe un cúmulo de tradiciones y de formatos religiosos.
Pero Satanás ha sido hábil suficiente para conseguir engañarnos a vosotros mismos. Y lo hace para alentarnos respecto de la más inhóspita manera en la que alguno puede caer en falsedad. Y esa inhóspita manera es engañarse a sí mismo. Es que cuando se engaña uno a sí mismo, defiende su engaño. Ya me engañé yo a mí mismo. Entonces viene el pastor y me dice, mire hermano, tiene que tomar en cuenta esto, considerar aquello. ¿Y por qué? Mi posición es la posición correcta. Ya Dios me dio esa convicción. Sí, hermano, pero está contra la palabra de Dios. Mire, aquí dice, sí, bueno, pero la soberanía de Dios a mí me dijo otra cosa. Y defiende su engaño. Su postura está bien defendida. ¿Por qué? Porque se engañó a sí mismo. Y eso es lo delicado. Así es que concédame el atrevimiento de inquirir en su experiencia personal como hijo o hija de Dios. ¿Qué o quién le dice a usted, le dicta a usted lo que usted ha de pensar, hacer o hablar? ¿Qué es lo que dispone que usted proceda de esa manera? Su necesidad económica algunas veces, por eso no puede hacer a un lado el trabajo. Lo que usted supone que, como me dijo en alguna ocasión una persona, yo no voy a dejar de trabajar para ir a la iglesia. Y alguna vez lo traté y me andaba quedando sin departamento porque no pude pagar la renta. Así es que no me pida que yo deje yo de trabajar para ir a la iglesia. Ok. Entonces siga trabajando, pues. Pregunto, ¿qué o quién le dice a usted lo que usted ha de pensar, hacer o hablar? ¿Cuál es su fuente de información o de formación? ¿Ya está pensando? Ojalá que sí. Esa a la que usted sigue y que acaba llevándole a proceder en todo así, como usted procede. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y con qué se nutre su mente y se alimenta su espíritu? Estas preguntas las hago porque fue Jesucristo el Maestro el que dijo de sí mismo. Allá en Juan 6:35 escribe lo que de la boca del Maestro salió. ¿Cómo sabe usted que eso fue lo que salió de la boca del Maestro? Bueno, porque mire, dice así ese testimonio de 6:35 de Juan. Jesús les dijo. Así es como empieza el versículo. Jesús les dijo. En otras palabras, el que está escribiendo ahí, ¿verdad? Que es Juan, como testigo fiel de lo que está viendo, es el testigo ocular, presencial de ese momento. Dice, Jesús les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire que es un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque muchos de los distractores que nos atraen a usted y a mí, de esos distractores no se puede decir lo que dice Dios de sí mismo. Note usted cómo se leería. El trabajo le dijo, yo soy tu fuente de sustento, el que a mí viene nunca tendrá hambre. No, es que a veces que trabajamos y no rinde. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero no nada más dice eso. Sigue diciendo el versículo, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Oiga, ya con ese testimonio, podemos hablar de nutrientes, ¿no? Comer, pan de vida, y tomar, para no tener sed jamás. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que para que nuestro cuerpo esté bien tenemos que tomar mínimo ¿cuánto? ¿Verdad que no la sabemos? ¿Quién se la sabe? A ver, ¿quién nos ilustra? 8 vasos de agua, más o menos equivalente que como a 2 litros o más, tal vez 3 litros.
Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La medicina ancestral allá en Israel decía que la necesidad de agua el cuerpo la dispone. Y que si tomamos tanta agua como eso, cuando todavía nuestro cuerpo no ha procesado, lo que puede causar es una descompensación iónica para nuestras funciones vitales. Y lo que ellos dicen es, toma cuando tengas sed. Así sea un vaso o así sean 20. Porque eso es lo que tu cuerpo te está requiriendo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a tus actividades, de acuerdo a cuánto está funcionando. Pero acá la organización dice 8 vasos. Y a lo mejor es una persona sedentaria. No se para del escritorio, no se para de la mesa ahí, está todo el tiempo sentado y echándole agua. Pues al baño, a desalojarlo, ¿no? Y ese exceso de agua compromete las funciones dieléctricas que tiene, por ejemplo, el corazón para latir. Todo el sistema digestivo para procesar y metabolizar los alimentos. Entonces, hermanos, a mí me maravilla cómo la palabra de Dios encuentra en este símil de la nutrición, los nutrientes espirituales, para que nosotros, ustedes y yo, veamos que es necesario nutrirnos con la palabra de la fe. Por eso la pregunta queda ahí. ¿Qué tanto de lo que hay allá afuera alcanza a influenciarle? ¿Y qué tanto de lo que está ahí adentro, en su corazón, alcanza a engañarle? Y usted, el que habla, nos estamos nutriendo de eso. Cuando de ser un verdadero o verdadera hija de Dios, hijo de Dios, habríamos de estar nutriéndonos con la palabra de la fe. Y vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija. Señor y Padre nuestro, gracias porque la hora de predicar tu palabra está aquí. Señor, hay gratitud en mi corazón por la paz que me das a la hora de predicar tu mensaje. Gracias porque en esta ocasión no siento esas angustias que otras veces me invaden. Y solamente puedo decirte gracias porque tú estás 100% a cargo, Señor. Ahora solamente te pido que me ayudes para no estropear tu obra y lo que vas a vertir en los oídos de cada uno de los tuyos aquí en este lugar o ahí en las plataformas de donde se retransmite este mensaje. Que toda la honra y la gloria sean para ti, que tu Espíritu Santo sancione lo que yo haya de decir y bendiga y unja lo que cada uno habrá de recibir. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar atendiendo la conjunción adversativa con la que empieza el pasaje. Lo vemos ahí, ¿verdad? ¿Con qué palabra empieza el 4:1 de 1 Timoteo? Pero. Eso es lo que se conoce como una conjunción adversativa. ¿Ok? Ya hemos visto la verdad eterna del misterio de la piedad, lo vimos en el mensaje de la semana pasada y lo encontramos precisamente en el versículo que antecede a este principio del capítulo 4, ahí en el 3:16 de la misma carta. Ahí en ese versículo que es el concluyente del capítulo 3, encontramos que la redacción de su carta continúa. Ya les he dicho que los capítulos no son inspirados. Esta es una carta. Y cuando el apóstol la escribe desde el 1:1, que nosotros identificamos como tal, hasta el 6:18, 6:21. ¿Okay? De un jalón. La división de capítulos y versículos, eso ya es trabajo de los conocedores del idioma original y de las reglas de la literatura para sintetizar ideas y formar mejor el grupo para comprender lo que se está tratando, intervino en la palabra.
Pero si pensamos como Pablo se lo escribe a Timoteo, la carta sigue. Acaba de describir el misterio de la piedad y ahora sigue. Nosotros lo encontramos aquí con esa división en el 4.1, dice, pero, y es lo que vamos a atender en este momento. ¿Por qué? Porque con ese pero en la carta, Pablo va a marcar cierto contraste entre lo que el pueblo escribió en ese versículo concluyente, en lo que Pablo, escribió en ese versículo concluyente del capítulo 3, y la manera en que la redacción de su carta continúa. Hará quien tal vez pregunte, ¿por qué dice usted que marca cierto contraste? Gracias por preguntar, si usted pregunta eso. Ante el absoluto del misterio de la piedad que se vio precisamente en el 3.16 del capítulo 3, Pablo va a dar espacio a un anuncio cuya fuente es fidedigna, es veraz, es infalible y es precisa. Esa fuente es el Espíritu. El Espíritu. Y es Él el que va a anunciar, comunicar, advertir, notificar, divulgar y revelar. ¿A qué? ¿O qué es lo que va a anunciar? ¿O qué va a comunicar? Bueno, va a percibir a unos opositores poderosos de los que Timoteo habrá de ser precisamente alertado o apercibido. ¿A qué se referirá entonces lo que el Espíritu dice? Bueno, se va a referir y va a anunciar a esos apóstatas que vendrá señalando en los versículos posteriores, porque los describe así: apóstatas, engañadores, demoníacos, hipócritas y mentirosos. Ante el calibre de esos enemigos, Timoteo y el cuerpo de creyentes de la iglesia, escribe Pablo, habremos de ejercitarnos, según lo dice el versículo 7, que ya será parte del mensaje de la semana que entra, si Dios quiere, pero ahí está en la última parte, si tiene su Biblia, versículo 7, en la última parte, la parte C, si pudiéramos ABC en el versículo 7, dice, ejercítate para la piedad. Es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Ejercítate para la piedad. ¿Cuál piedad? La piedad que describió 3.16. El misterio de la piedad. Ejercítate para la piedad. Y vamos a ir más profundo la semana que entra, si Dios nos lo concede, viendo ese imperativo, porque es claro y es simple, pero es resolutivo. Es así como la obra de Dios se estará llevando a cabo, se estará ejecutando en y con los que son de Él. En Él y con los que son de Él. Y para que el verdadero o verdadera hija de Dios se pueda ejercitar, piense por un momento ejercitar. ¿Qué le viene a la mente si yo le digo es necesario ejercitar? Ejercicio, exactamente. ¿Qué nos pasa a ustedes y a mí si hacemos ejercicio? Después de 2 minutos de estar haciendo ejercicio, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a transpirar, empezamos a agitarnos, nuestros músculos que no sabíamos que tenemos empezamos a sentirlos. ¿Por qué? Porque por fin estamos ejercitándonos. Si vamos a estar ejercitándonos, va a ser necesario estar bien nutridos. Porque si no, a los 40 minutos de estar ejercicio vamos a caer ahí desmayados y nos van a tener que llevar al hospital. Por eso digo, para que el verdadero hijo o hija de Dios se pueda ejercitar, así como un atleta al que se le demanda alto rendimiento. ¿Y por qué digo un atleta al que se le demanda alto rendimiento? Es que los enemigos no son menores. Ya los describió, y el Espíritu Santo fue el que se los describió a Pablo y Pablo a Timoteo. Y ustedes ahora y yo lo sabemos. No son menores. No son menores. Habremos de estar nutridos con las palabras de la fe. En el punto número 1 encontramos la apostasía de los espíritus engañadores. La apostasía. ¿Quién está dando testimonio de una realidad tangible y de alto riesgo?
la apostasía de los espíritus engañadores. Vemos entonces aquí esa realidad tangible y de alto riesgo. Es nada más y nada menos que el Espíritu es el que está dando testimonio. No lo dice la religión. No lo dice el pastor Garza. No lo dice el reverendo o el párroco. Tampoco lo dice el meteorológico. Tampoco lo dicen los que controlan la economía y los bancos. No lo dice la fuerza laboral o la Secretaría del Trabajo. No lo dice tampoco la pandemia. Tampoco lo dice la ciencia, esa que es falsamente llamada ciencia, ni ninguna de sus especialidades. No lo dice la política tampoco. No y no. Es el Espíritu. El Espíritu dice. ¿Y cómo es que lo dice? Tenemos ahí el versículo. Exacto. Si leemos con cuidado, leeremos que dice claramente. Sí. La revelación del Espíritu se puede clasificar como de tipo apocalíptico aquí. Cuando dice claramente, podemos entenderlo también como expresamente. Es una declaración que por su formato léxico en el idioma original da a entender sin vaguedad de ninguna clase. Y lo leímos en la lectura congregacional, si usted estuvo aquí para leer con toda la congregación, allá en Hechos 20, del 29 al 30. Ya Pablo se lo había anunciado a los hermanos de Éfeso. Aquí no se reservará más en esta carta. Si ustedes se acuerdan, ahí en el 29 y 30 de Hechos 20, Pablo se está despidiendo de los hermanos. Y después de que hace un repaso de lo que ha sido su ministerio, les dice: yo ya me voy. Y puedo decir que no tengo ninguna deuda con ustedes. Nadie me puede demandar a mí o reclamar que yo no les prediqué. Estoy limpio de su sangre, dice. Pero van a llegar engañadores. Y a veces así, de entre ustedes mismos, se va a querer levantar a alguien que van a apostatar y van a traer enseñanzas extrañas. Y celebro que Pablo se lo está diciendo a los hermanos, a que no saben en qué ciudad. En Éfeso. Mileto era prácticamente un suburbio de Éfeso. Y los hermanos ahí se ponen tristes, dice. Y ellos sabían ya que no iban a volver a ver a Pablo. Cuando termina Pablo su discurso, se acercan y lloran sentimentalmente, ¿no? Y así, entre lágrimas y sollozos, lo acompañan al barco y se van. Pero lo que dijo allá en Hechos 29:30 lo hizo en medio de una despedida y queda bien grabado en la memoria de aquellos. Pero como se lo escribe aquí a Timoteo, ya está resuelto a no reservarse. A esos falsos, a esos engañadores, a esos apóstatas va a exponerlos y a exhibirlos en todo su siniestro carácter. Los postreros tiempos, la apostasía de los espíritus engañadores. Si leemos lo que dice la palabra de Dios, continuando con la lectura, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Los postreros tiempos a los que se hace referencia en este versículo 1 no son los días previos o inmediatos anteriores al juicio final. No. Ya se les ha enseñado aquí en otras ocasiones. Los postreros tiempos representa todo el tiempo, todo el lapso entre la primera y la segunda venida del Señor. Ay, hermano, pues estos son los postreros tiempos, entonces ya tenemos 20 siglos. Ya estamos, y por 20 siglos hemos estado en los postreros tiempos. ¿Cuántos siglos más faltan? No sabemos. Cuando el Señor venga otra vez, habrán terminado los postreros tiempos. Y digo esto para que no estemos con que no, pues esto ya son los postreros tiempos, ¿no? ¿Desde cuándo son los postreros tiempos? Pues ya estos postreros tiempos. Bueno, hay muchos datos que podríamos considerar proféticos
que empiezan a mostrar que ya se acercan los postreros tiempos. Y las primeras 2 décadas del siglo pasado empezaron a aparecer muchos de esos indicativos que hay, pero para eso tampoco hay un marco definido de tiempo. Los postreros tiempos entonces empiezan con la ascensión del Señor Jesucristo y cuando Él regrese. Esos son los postreros tiempos. Así que cuando vamos a considerar este concepto, nos vendría bien leer lo que Juan dice allá en 1 de Juan 2:18. En su parte B, ese versículo dice: así han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos. Muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. La instrucción de Pablo para Timoteo es una defensa férrea contra la herejía. El peso específico que por indicativo se multiplica exponencialmente es porque se refiere, note usted lo que dice ahí la palabra de Dios. Postreros tiempos, dice algunos. Entre los apóstatas va a haber algunos. Un apóstata es quien se aparta definitivamente de la doctrina ortodoxa cristiana. Y cuando digo ortodoxa es la que tiene la forma fiel a su origen. Se apartan. ¿Por qué? Porque en su extravío, o muy probablemente en la evidencia de su falsa conversión, aquellos empiezan a ver la sana doctrina como, eso ya me aburrió. No, pues como que no estoy aprendiendo mucho. No, mejor voy a buscarle por otro lado. Apóstata. Los describe como quienes se apartarían definitivamente de la doctrina, aquella que se les había enseñado de parte del apóstol. Después menciona los espíritus engañadores. Allá en 1 de Juan 4:6 dice la palabra de Dios en el testimonio del escritor sagrado: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Es Biblia, hermano, no es una opinión mía, es una descripción bíblica. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Estás oyendo lo que la palabra de Dios dice? Sí, hermano, amén, gloria al Señor. Pues no, como que no lo entiendo mucho. Cielos. Gloria al Señor, pero qué pena por ti. Porque conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error en base a quienes oyen, a diferencia de quienes no oyen. Seguirá describiendo doctrinas de demonios. Y la apunta ahí junto a la anterior, porque son la misma. No se trata de 2 agencias distintas de error, sino que siendo la misma, la primera mención tiene que ver con la doctrina, con el contenido de esa doctrina de engaño. Esa doctrina o esa enseñanza errada. Y la segunda, cuando dice doctrinas de demonios, se está refiriendo a los que imparten tal enseñanza demoníaca. Déjeme decirle entre paréntesis, de este siervo inútil que está enfrente de ustedes se llegó a decir eso. Lo que pasa es que ese hombre empezó a enseñar doctrinas de demonios. Y bueno, gloria al Señor. Los fariseos también dijeron eso de Jesús. No en balde entonces, hay un pasaje muy famoso y usted lo ha oído. Y Pablo lo escribió. ¿A qué iglesia? A la de Éfeso.
La misma iglesia en la que Timoteo está cuando va a recibir esta carta. Y Timoteo está sirviendo ahí como pastor de la iglesia. ¿De qué tamaño era la necesidad de ejercitarse en la piedad para poder hacer frente a estos apóstatas, engañadores, demoníacos? Pablo lo escribe en Efesios capítulo 6 a partir del versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Las que le está describiendo ahora a Timoteo. Y luego dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Está hablando del calibre del enemigo. No es menor. Para enfrentarlo hay que estar ejercitado y hay que vestir toda la armadura. Y a partir del versículo 13 la describe, y es la armadura de Cristo. Tendremos oportunidad de estudiarla en otra ocasión, pero quiero llamar su atención a este versículo 12. ¿Qué le viene a la mente cuando yo le hablo de un enemigo? ¿Mande? El diablo, bueno, ok. El diablo es un enemigo, pero en términos más generales. Un enemigo, un adversario, ¿qué diría usted? ¿Alguien que qué? Alguien que nos odia, que nos quiere hacer algún daño, ¿no? Alguien que no pierde oportunidad para atacarnos, para hacernos mal. Alguien al que a lo mejor no le hicimos nada, pero nomás porque somos más guapos que él o más bonitas que ella, no nos quiere, ¿verdad? O a lo mejor somos más diestros en nuestras habilidades laborales, no sé. Ya nos empiezan a ver feo, ¿verdad? Se vuelven enemigos, ¿sí o no? Mire, quiero llamar su atención a este versículo 12. A ver quién es el primero que me dice cuántas veces aparece la palabra contra. De Efesios 6:12. Me voy a esperar a ver quién es el primero que me dice. Tantas veces, hermano. Ya lo puse a leer, ¿verdad? Sirve que se despabila un poco. Sí, estoy predicando, este no es un estudio bíblico, pero es un buen ensayo. 5 veces. 5 veces. Está hablándonos entonces de que nuestro adversario, dice la hermana que 6, a ver si nos ayuda. Yo encontré 5 también, pero a lo mejor hay 6. A ver, vamos a leer. Y vamos nombrando el número, ¿ok? Porque no tenemos lucha contra, ahí está una, ¿verdad? Sangre y carne. Sino contra, van 2, principados. Contra, 3, potestades. Contra los gobernadores de este siglo, 4, de las tinieblas de este siglo. Contra, 5, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 5 veces aparece la palabra contra. Cuando menos podemos entonces anticipar, Tony, que cada uno de nosotros, Anthony, cada uno de nosotros, bueno, ahora yo voy a agarrar a Carlos, porque la semana pasada agarré a Anthony. Cuando menos, son 5 contra 1. Contra. Así es que la superioridad numérica va a demandar que cada uno de nosotros, cada uno de los verdaderos hijos de Dios, estemos bien ejercitados en la piedad. Estemos bien ejercitados en nuestra dependencia de Dios, no porque nosotros podemos contra 5 que vienen en contra nuestra. Y bueno, son los que menciona aquí, pero esa lista puede crecer numéricamente hablando.
Y nosotros, inconscientes de que tenemos tantos enemigos, nos la pasamos bien relajada. Oye, tu meditación bíblica. Ahorita lo que tengo que hacer es bañarme porque tengo que irme para allá y para acá. Y ahí dejamos arrumbado nuestra devoción. Tenemos muchos enemigos en contra. Muchos. Y cuando el versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, note usted el plural. No dice la acechanza del diablo. ¿Qué dice? Las acechanzas del diablo. Son muchas. Empezando a veces conmigo mismo. Yo soy el que estoy más en contra. Mi mente, mis ideas, mi concepción de lo que percibo, lo extraviado que estoy, mis propias frustraciones y mis propios traumas están en mi contra. Y Satanás capitaliza todo eso. ¿Para qué? Para oprimirnos. Para oprimirnos. Y dice aquí que la lucha no es contra sangre y carne. El problema no es ese hermano en la iglesia. El problema es que Satanás está instrumentando a aquel hermano para hacernos la vida de cuadritos. No la agarremos entonces contra el hermano. No la agarremos entonces contra el cónyuge. No la agarremos entonces contra papá o mamá. No la agarremos en contra de los hijos. No la agarremos en contra del pastor. ¿Yo qué le hice? Los verdaderos enemigos están más allá de la carne y la sangre. Y son esas legiones de maldad. Cuando menos aquí se menciona 5 categorías diferentes. Por eso es necesario entonces estar nutridos con las palabras de la fe. ¿Ya le está hablando Dios? Ok, entonces no considere usted que es una tediosa insistencia del pastor cuando le digo, hermano, medite en la palabra de Dios. No tiene que meditar kilómetros de capítulos. Agarra un versículo, pero medítelo. Eso es lo que hacemos en los devocionales que ustedes reciben todas las mañanas. Agarra el versículo y se empieza a desglosar, se empieza a meditar, a considerar lo que hay ahí, quién se lo está diciendo a quién, en qué momento, qué está respondiendo. Y entonces vemos cómo la edificación espiritual nos alcanza. Y son 1 o 2 versículos cada día. Y porque se los tengo que compartir, ¿verdad? Tengo que agregarle unos 18 o 20 minutos al devocional en el que ya invertí 1 hora y media. Y todavía no me he muerto. Todavía no he dejado de asistir a tiempo a mi trabajo. Todavía no he dejado de desayunar por ir a la meditación de la palabra de Dios. No porque yo lo hago, usted lo tiene que hacer. Su motivación no es que yo lo hago, su motivación ha de ser Cristo. Pero aquí hay sustento doctrinal, sustento teológico. Y eso es la voz de Dios, otra vez intentando atraerlo. Por una vía diferente, traer la convicción a su vida. Punto número 2, nutridos con las palabras de la fe. Según el versículo 2 y 3, empezamos a ver que hay prohibiciones y mandatos seculares. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibiciones y mandatos seculares. Aquí en este versículo, en este punto 2 del mensaje, donde está el versículo 3,
vemos que ya no es el Espíritu el que dice. Las prohibiciones y esos mandatos seculares vienen de los mentirosos. ¿Y qué es lo que esos mentirosos dicen? Pues según leemos, prohibiciones y abstenciones de lo que Dios creó para ser promovidas por los promotores del engaño y practicantes de la hipocresía. Muchas de las actividades y mucho del activismo que se ve en muchas iglesias, ¿sabe qué? Son prácticas hipócritas. Al grado de que se vuelven ídolos. El evento aquel que se va a tener en la iglesia, toda la iglesia, y lo que cueste, vamos a tener tal evento para avivamiento de la grey. ¿Que Cristo está muerto? No necesitas una campaña de avivamiento, lo que necesitas es a Cristo en tu vida. Prácticas hipócritas. Y bueno, vemos que para poder dejarse llevar por todo esto se hace imperativa la condición de tener una conciencia cauterizada, ¿verdad? Leyó ahí conmigo, ¿verdad? Cuando dice prohibido casar, en el 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir eso de tener cauterizada la conciencia? ¿De qué está escribiendo Pablo acá? La hermana acierta, ¿verdad? Pero si usted se lo pregunta, yo le digo gracias por preguntarlo. El verbo que aquí se usa de parte de Pablo en la carta a Timoteo es un verbo en griego que si estuviese bien pronunciado sonaría muy parecido a como suena en español, causteriazo, que aquí usa Pablo, y es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Significa quemar, aplicando un hierro ardiente, ya sea para curar una herida que tarda en cicatrizar, o ya sea para marcar a un esclavo o a un animal, e indicar con esa quemada, con ese sello, así quién es el dueño de aquel. En este caso que se está mencionando aquí, el causteriazo, indicaría que el dueño de tales falsos maestros es el diablo. La comparación cuadra también con el sentido de hacer insensible la propia conciencia. Viene a hacernos insensibles. Se tiene la conciencia cauterizada cuando la sensibilidad ya está ausente. Ha quedado incapacitado aquel falso para que reaccione debidamente ante el vicio del error. Hermano, esto que estás cometiendo es pecado. ¿Cuál? ¿Cuál pecado? Pues mira, no estás tomando en cuenta a Dios. ¿Y qué? Bueno, Dios sí te toma en cuenta a ti, cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año de tu vida. Y tú estás siendo ingrato al no tomarlo en cuenta. ¿Y qué con eso? No hay sensibilidad espiritual. Una conciencia cauterizada. Dado que el vicio del error entonces hace presa del que está insensible, empieza a hablar de todas estas sandeces. Prohibir casarse, por ejemplo. Pablo sabía bien de la corriente gnóstica que estaba invadiendo toda el Asia Menor. Y es el gnosticismo quien, como centro de su enseñanza, afirmaba que todo lo perteneciente a la materia era maldad. Por consecuencia, la procreación en un matrimonio es indigna de una persona que es espiritual. Déjeme tomar lo que Matthew Henry comenta. Ya en el siglo II surgió de la misma raíz gnóstica el maniqueísmo.
con las mismas tendencias ascéticas falsas. Si bien la religión tradicional clasifica el matrimonio como un sacramento, sigue vigente el celibato, considerándose como grado mayor de espiritualidad e impuesto así a todos los aspirantes del sacerdocio. ¿Sí o no? Amén. ¿Más falsedad? Cierra el comentario de Mateo. Las prohibiciones que los falsos imputarían a todos serían también los alimentos que en los tiempos bíblicos, acordémonos, en los tiempos bíblicos no había industrialización. Los alimentos que consumían eran directamente de la naturaleza, por consecuencia de la mano de Dios. Hoy en día la agricultura está manipulada científicamente como no nos podemos imaginar. Podemos ir a parcelas, aún en México. Y acá en Estados Unidos no se diga, ¿verdad? Y este monopolio internacional de Monsanto. Yo no sé si usted ha oído alguna vez de este grupo. A mí me sorprendió que yo fui llamado para, teniendo el gabinete audiológico ahí en Tijuana, fui llamado por Monsanto a hacer unas audiometrías a 40 y tantos obreros o empleados que tenían ahí. Y me dijeron, sí, le hablamos de Monsanto, necesitamos que nos haga unas audiometrías para presentarlas a la Secretaría del Trabajo, allá en San Quintín. Y dije yo, bueno, sí, pues, pero ir hasta allá, pues le va a costar tanto, no hay problema. Le di una buena cotización, dije, bueno, pues vamos. Y fue donde me vine a enterar quién es Monsanto, ¿verdad? Es una industria botánica, es un laboratorio botánico que manipula todos los cultivos de los alimentos a nivel mundial, ¿verdad? Al manipular las semillas determina que estas cuantas semillitas pueden producir el triple de lo que podría producir una semilla sin manipular. Y entonces la cantidad que produce o que rinde la cosecha pues es 3-4 veces más grande. Claro, no tiene las características de la que naturalmente puede recibirse en cuanto a nutrientes y en cuanto a la manera en la que el cuerpo humano la puede asimilar, pero de que produce un montón, produce un montón. Hoy en día sí, ya la industrialización ha invadido, vamos, aunque vayamos hasta el Sprouts que dice que todo es orgánico ahí, ¿verdad? Si agarramos alguna fruta, sí, la mayoría es orgánica, pero una tercera parte todavía agarramos ahí, trae un número 4 en su código. El número 4 quiere decir que fue manipulada para ser más altamente productiva. Y ahí podríamos decir, hermano, pues sí, cuídese, no coma eso porque es malo para su salud. Pero en los tiempos bíblicos no. En los tiempos bíblicos la bendición de Dios estaba sobre la cosecha. Dependería de que Dios mandara la lluvia a su tiempo. Ni más antes ni más después. En su tiempo. Que las temperaturas fueran presentándose de acuerdo a lo que aquel cultivo necesitaba. Y si se lograba la bendición de Dios, pues aquellos decían no. Te tienes que abstener de tales o cuales alimentos. Allá en Marcos 7:18, el maestro plantea una enseñanza que yo no dudo que Pablo la tenía en mente a la hora de escribirle a Timoteo. Marcos 7:18, él les dijo, otra vez, él les dijo, ya les he enseñado eso, ¿no? Ojalá que lo aprenda. Cuando encontremos que un versículo abre con esta frase, Jesús les dijo, el maestro les dijo, Dios les dijo, Jehová le dijo, como en este caso 7:18 de Marcos, Él les dijo, y vienen 2 puntos, acomódese. Reacomódese ahí donde esté usted para leer esta porción. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿Qué pregunta, no? ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Versículo 19, porque no entra en su corazón,
¿En dónde entra? Entra en el vientre. Dice, si no en el vientre. ¿Y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Si la enseñanza gnóstica decía que no podías comer esto porque te contaminaba, el maestro dice, lo que comes no te contamina. Lo que te comes no entra al corazón. Lo que te comes entra al estómago. Y cuando vas a la letrina lo sacas. ¿Dónde queda la contaminación? Oh, pero no nada más el maestro diluye esa falsa enseñanza. Mire lo que dice Romanos 14:6. Aquí Pablo es el que escribe. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Verdad? Yo le soy sincero. Yo no soy un asiduo practicante del ayuno, pero Dios me llama a ayunar de vez en vez. Cuando como, hago menos oración por los alimentos que cuando no como. Y aquí está diciendo Pablo a los romanos, si haces oración, para el Señor lo haces, porque comiste. Pero si no comes, pues para el Señor no lo haces porque no comiste. Y diluye esa enseñanza falsa de los gnósticos. Pues como que estoy entendiendo, hermano, pero no. Bueno, vamos a ver qué le escribe Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios 10:30. Cuando les dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, aquí está la frase teológica de estos dos versículos. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. A ver, entonces, ¿de qué está hablando, hermano? Bueno, déjeme especular un poco, ¿ok? Vamos a suponer que usted tiene problemas metabólicos para que su organismo metabolice bien el colesterol. Y lo invitan a unas carnitas michoacanas, ¿no? Ahí, del caso, ¿verdad? Y usted se acerca con su platito, ¿verdad? Y el que está ahí en el caso saca pedazos. A ver, ¿cuál quieres? Oh, a ver otro que esté más así o que esté más... A ver, ahí. ¡Ay, ese se ve bueno! Era maciza, brillante. Y luego se la pone ahí en su plato, ¿verdad? Ya les dio hambre, ya sé, ¿verdad? Y usted tiene problemas para el colesterol. Usted sabe que va a ir en contra de su déficit metabólico. La última frase del versículo es la que puede ponerle sanción a cualquier acción que no es correcta delante de Dios, porque dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo va a poder alguien, en su sano juicio, traer ese plato y venir a darle gracias a Dios por aquello? ¿Cómo sería una oración de alguien que en esa insensatez intentara orar? Padre nuestro, gracias te doy porque me has dado este problema metabólico en mi organismo. No tengo problemas con colesterol y ya me han hecho exámenes y me puede dar un ataque, cualquiera de estos que me deje ahí muerto tirado. Pero te doy gracias por estas carnitas, mira nomás, qué ricas carnetas yo. Y luego vino con mi compadre, el que es de allá de Michoacán, a hacerlas. Y mira, gracias Señor porque me concedes el privilegio de comer estas carnetas. Es incoherente. Si hasta ahí llegamos a la hora de hacer la oración, el Espíritu Santo nos para como si fuera una descarga eléctrica. Señor, perdóname. Esa es la clave.
hacedlo todo para la gloria de Dios. Iba a comer esto, iba a ir aquí, iba a procurar aquella amistad, iba a hacer esto. Perdóname, Señor, porque si lo que tengo que hacer es para la gloria de Dios, no me importa lo que los gnósticos enseñen. Si tú me redarguyes de pecado a mí, yo no voy a dar un paso adelante de manera tan irresponsable y tan terca. Con estos elementos, Pablo está ilustrando y enseñando a Timoteo que las prohibiciones y los mandatos seculares nunca serán más significativos que las disposiciones de Dios. Mientras que aquellos apóstatas, engañadores y demoníacos querían imponer esto para influenciar a la iglesia de Cristo. Nutrido con las palabras de la fe, punto número 3, en los versículos 4 y 5 encontraremos que se menciona palabra de Dios y oración a los suyos. Yo tengo que confesarle que cuando vi esta expresión, y estoy aquí en el versículo 4 y 5, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Yo vi esa expresión y dije, cielos, aquí esto va a ser un tobogán que me va a llevar a las profundidades teológicas de unos significados que me van a dejar bien edificado. Pero para sorpresa mía, no que esto no sea relevante, pero es más elemental de lo que yo me hubiera imaginado. Palabra de Dios, oración a los suyos. Acabamos a leer y aprender los elementos de un diálogo entre el Hijo de Dios, el verdadero creyente, la verdadera creyente o la verdadera hija de Dios, y Dios. Un diálogo en el que hay un emisor que abre el diálogo, un receptor que percibe ese diálogo, un mensaje que viene siendo el cuerpo del diálogo y una respuesta que viene siendo el cierre de este diálogo. Esta palabra de Dios y la oración no representa reto de interpretación, ya que es tan elemental como la oración cotidiana de comunicación, comunión y consulta. Pablo se está refiriendo a lo que habremos de entender como una endiadis. Es el nombre que se le da a esta costumbre. Unánimemente los que saben de teología coinciden que la bendición por los alimentos que se hace a la mesa ante la provisión de Dios, el cristianismo lo heredó del judaísmo. Y en esta oración se usan frases bíblicas sacadas de tal revelación para que Dios bendiga los alimentos. ¿Ustedes de los que acostumbran a orar antes de comer ahí alrededor de la mesa? Si no, déjeme decirles, se los recomiendo. Sobre todo si hay niños alrededor de la mesa. Que ningún chiquillo se lleve el bocado a su boca sin hacer oración. Aunque sea una oración de niño. Es una tradición judaica heredada por el cristianismo en la que se usan frases bíblicas para darle gracias a Dios por su provisión. Eso le va enseñando al niño que no es el trabajo de papá el que trajo este alimento, fue Dios, indirectamente. Gracias te damos por estos alimentos. Gracias por las fuentes de donde provienen. Gracias porque has provisto a través del trabajo de mamá, de papá, y podemos disfrutarlos sin merecerlos. Que estos alimentos sean bendecidos, multiplicados y llevado a aquel que no lo tiene. Señor, si tuvieses a bien que nunca falten en esta mesa, en el nombre de Jesús.
Amén. Híjole, hermano, pues yo la verdad que a veces ni yo me acuerdo de orar. Es que hay que ejercitarnos. Es que hay que ser nutridos por la palabra. Yo confío en que la mayoría de ustedes lo hacen, pero si hay alguien que no, empiece hoy. Y hermano, pero es que vamos a ir a Phil's Barbecue, ahí no se va a poder orar. Claro que se puede orar. Claro que se puede orar. Y no hará mal si le pregunta a su servidora, a su mesero o mesera, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Enrique. Oh, Enrique, gracias. Mira, somos cristianos y nos vas a traer la comida en un momento. Vamos a hacer oración por la comida. Ok. Enrique, me gustaría presentarle a Dios una petición que tú tengas. No, pues no, estoy bien. Bueno, está bien si pido porque Dios bendiga tu trabajo aquí en el restaurante está bien. Ok. Señor Padre nuestro, bendice a Enrique. Dale tu gracia delante de su patrón y delante de todos sus clientes en este restaurante en el que lo tienes. Y bendice también los alimentos. Gracias porque me das la bendición de poder venir a pagar 15 veces lo que cuesta esa comida. Pero es por tu amor y por tu gracia. Y bendice a mi familia y que nunca nos falte. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y Enrique ya está ahí con los platos. Enrique, nada más para avisarte, oramos por ti. Gracias. Una sola vez me pasó allá en Cancún, que un mesero no me dejó orar por él. Creo que mi esposa, sí, estábamos ahí el año pasado, o Playa del Carmen, no recuerdo, pero en esas vacaciones, este mesero dijo, no necesito que oren por mí. Bueno, está bien. De todas maneras oré por él, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando entonces, hermano? Palabra de Dios y oración de los suyos. ¿Por qué me quedé yo pensando cuando terminé con este punto? ¿Por qué es tan importante que Pablo se lo mencione a Timoteo en esta carta? Y entonces viene a mi memoria, de acuerdo a lo que el Señor me ha concedido estudiar al respecto, ¿cómo habrá sido esa sociedad materialista de Éfeso? ¿Cómo estaban aquellos que, conociendo a Cristo y habiendo sido salvos por la gracia de Dios mediante la fe, ahora estarían en la iglesia y se estarían comportando? ¿Cómo que estarían diciendo, dejando de decir? No sé, pero yo sí puedo estar seguro de que no se los enseñó de más. ¿Sí me explico? Ahorita algunos de ustedes, cuando les dije, ¿usted ora cuando va a comer? Varios de ustedes dijeron sí, otros se quedaron callados. Yo creo que entonces sí era oportuno que lo viniéramos a aprender, ¿no? Nutridos con las palabras de la fe. Número 4. Vemos aquí que en el versículo 6 se menciona la condición de un buen ministro. Si esto enseñas a los hermanos, dice la letra, versículo 6 de 1 Timoteo 4, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. La descripción que Pablo escribe, y se le escribe a Timoteo respecto a un buen ministro, la va a hacer de una forma que hasta un niño de temprana etapa educativa, ya sea kindergarten o los primeros años de la primaria, puede entenderlo. Note la cláusula condicional. Número 1, si esto enseñas a otro. Ahí está la primera. Segunda, si te nutres con la palabra de la fe. Tercera, si sigues la buena doctrina.
Dijo bien Arturo Minchini el miércoles cuando decía una de las mejores maneras de aprender es preparándose para enseñar. Si esto enseñas a otro, si esto enseñas a otro, si esto enseñas a otro, ¿qué? Respecto de advertirle en referencia a todos los apóstatas, engañadores, demoníacos, hipócritas, mentirosos. Si los apercibes, si esto enseñas a otro, vas a ser un buen ministro. Luego dice, si te nutres con la palabra de la fe. Hermano, uno de los principales problemas en el desarrollo espiritual lo ilustra bien ese viejo y conocido refrán que ustedes y yo conocemos, extraído de la sabiduría popular, ¿no? Usted lo va a saber completar si le digo la primera parte. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Muchos decimos, pero a la hora de hacerlo no lo hacemos. Hermano, cuente conmigo, ahí voy a estar. Amén, gloria al Señor. ¿Estuvo? No, pero sí dijo que iba a estar. Dios le conviccionó de una verdad. Usted la vio en la Biblia. Providencialmente se le predicó, se le enseñó en el estudio bíblico de los miércoles. Ahora la conoce y usted dice, gracias Señor porque me la enseñaste. Ahora sí voy a hacer y a proceder de acuerdo a este principio. Pero te volteas y ese principio a lo mejor tenía que ver con tu relación conyugal. Y te sigues comportando exactamente igual, como cuando eras un mundano pleno con tu esposo o tu esposa. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted dirá, ay hermano, pues no nos va a predicar Biblia así, pero déjeme traerlo de lo secular para poderle entonces instruir en lo espiritual, porque así ya puede asimilarlo mejor. La primer condicional, si esto enseñas a otro. La segunda, si te nutres con la palabra de la fe, aquello que la palabra de Dios te revele, abrázalo al punto de que venga a ser una convicción en tu vida. Y si tienes problemas para eso, ve al trono de la gracia de Dios y ruégale al Señor. Señor, si tú me dejaste ver eso, concédeme de tu gracia para que de esto yo haga una convicción innegociable con cualquier otra cosa. Dame del poder que viene de ti para que esto, Señor, rija mi vida a partir de hoy. Me estás causando este ardor dentro de mí, concédeme agradarte. Eso será indicativo de que te estás nutriendo con la palabra de la fe. Ya lo hiciste, gloria a Dios. La tercera condicional, si sigues la buena doctrina, ahora llévalo a cabo. Ahora llévalo al hecho. Que del dicho al hecho no haya mucho trecho. Estará siguiendo. Lo menciono como un humilde testimonio. Lejos de mí jactarme, ponerme de ejemplo delante de ustedes, pero es que cuando Dios obra así, obra. Cuando el Señor me enseñó lo mal que estaba haciendo cuando creía estar amando a mi esposa, el Señor me instruyó mediante una meditación a eso de las 9:30 de la noche. 9, y como a las 9:30 de la noche. Estaba oyendo yo la meditación de cómo nuestro amor es condicional, cuando realmente somos llamados a amar como Dios nos ama, incondicionalmente. Y estaba yo oyendo esa instrucción y entonces dije, cielos, por 20 años yo he sido condicional amando a mi esposa. La meditación continuó y ese fuego quedó ahí. ¿Qué era? ¿Que el hermano Garza ya se hizo bueno? No, era el poder de Dios hablándome.
carcomiéndome las entrañas. Terminó el servicio, saludé a 2 o 3, me fui para la casa. Metí el carro en el garage. Y entre lo que había aprendido en esa ocasión, tenía que ver con cómo debemos orar a Dios, una oración de consulta. Y esa enseñanza, junto con el amor incondicional al que somos nosotros llamados a amar, estaba causando una revolución en mi interior. Entonces dije, bueno, algo debe haber de cierto en esta enseñanza. 10 y media de la noche, ahí, metido en el carro, adentro del garage. Nadie en la casa sabía que yo estaba. Dije, voy a oír la predicación. Y la puse. Dura más o menos 50 minutos. De 10 y media a 11:40. Y me puse a orar. 10-15 minutos. Ya son las 12. La volví a poner. 12:50. El Señor me quebrantó. Saqué el disco saqué el CD del reproductor del carro. Me bajé del carro y subí a la recámara a ver a mi esposa. 1 de la mañana. Y la despierto. Por cierto, en esos días no nos hablábamos. La condicional manera de ser del amoroso hermano Garza, ¿verdad? Y llego y la despierto. No le gustó que la despertara, se imagina. ¿Qué quieres? Y luego ni nos hablábamos. ¿Qué quieres? Pedirte que me perdones. Decirte que nunca más voy a dejarte de hablar porque te amo. Nunca más. Y si algún día me atrevo a hacer eso, recuérdame esta noche, ¿ok? Sí, pues ya déjame dormir. ¿Sí o no, mami? Ahí está atrás de ella. ¿Sí o no? Lo dicho de la palabra de Dios, por la gracia de Dios, a menos de 4 horas ya se estaba haciendo. Entonces, del hecho al hecho no hubo mucho trecho. Es que si esto enseñas a otro, si te nutres con la palabra de la fe, y si sigues eso que aprendiste con acciones inmediatas, es entonces cuando cumplirás con las condiciones de un buen ministro. Cuando escudriñemos nuestro interior meditando, podremos apercibirnos de que proceder de palabra, acción o pensamiento en una armonía que viene a ser tan clara como la que nos presenta aquí Pablo, hará levantar un buen testimonio. ¿Cuál testimonio? El de que será usted un buen ministro de Jesucristo. Conocer y practicar. Importante conocer y no nada más conocer, practicar la verdad, para que resultantemente se identifique la falsedad y la mentira y no darle entrada a nuestra vida por ninguna vía, ninguna, al engaño. Entonces encontraremos el resultado de estar bien nutrido con las palabras de la fe. De otra manera, esas palabras
serán letra muerta. Y siendo que hay tanto poder detrás, ¿seremos tan necios como para desperdiciarla? Aquí menciona palabras de fe, y a lo mejor usted no tiene la fe en Cristo todavía, pero al oír este mensaje, Dios le ha hablado. Y como ha oído, ahora tiene fe para creer. La convicción de pecado está llegando a su interior. Arrepiéntase entonces y crea para salvación y vida eterna. Usted ya es hijo de Dios, pero se encuentra desnutrido. Entonces vaya a las palabras de la fe, que ahí es donde va a encontrar el elemento necesario para estar fortalecido y en condición de enfrentar a todos estos enemigos que nos atacan. De hacerlo así, no solamente estaremos haciendo bien, sino que seremos contados como buenos ministros. Y no hay nada que pueda ser mejor que ser un buen ministro de la verdad recibida de parte de Dios, por su amor y por su gracia. Si lo hacemos así, lo estaremos haciendo bien.